el gobierno de la Ciudad de México está proponiendo una iniciativa de reforma para poner un tope al incremento que se da anualmente. Precisamente para hablar sobre este tema, le agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica Inti Muñoz. Él es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Secretario, gracias por esta conversación en el Noti del 11. ¿Qué tal, Vianey? Me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio también. A nosotros también nos da mucho gusto, pero nos da muchísimo más gusto esta iniciativa porque el día de hoy parece casi imposible adquirir una vivienda o rentar una vivienda, sobre todo en la Ciudad de México. ¿De qué va esta iniciativa, secretario? Así es, como lo has comentado, a partir de el fenómeno que es conocido ya en la Ciudad de México, desatado hace poco más de 10 años, cuando se dieron un conjunto pues de factores tanto externos como internos o de decisiones de gobierno que tienen que ver con no haber invertido lo suficiente en vivienda social, con los efectos que produjeron cosas como la corrupción inmobiliaria o haber quitado un conjunto de factores que equilibraban el mercado inmobiliario y de las rentas en la ciudad, se dio un proceso que no ha cesado de aumento desmedido en el costo de las rentas para vivienda. Este aumento tiene también como origen el que en el Código Civil de la Ciudad de México se establece que las rentas pueden ser de hasta 10, los aumentos anuales a las rentas pueden ser de hasta 10% al año respecto a la renta mensual. Esto, junto con otras circunstancias, llevaron a que pues hoy miles de capitalinos se encuentren en serias dificultades para acceder a una vivienda adecuada a través del pago de un arrendamiento, viéndose obligados, sobre todo, como lo dices, los jóvenes trabajadores, pero también las madres solteras, familias enteras, los adultos mayores, se vean seriamente imposibilitados para acceder a una vivienda en renta en la ciudad, que es donde se concentran la mayor parte de los lugares de trabajo en nuestra urbe. A partir de haber estudiado este fenómeno de manera concienzuda durante el último año y en el marco de lo que ha sido un fortalecimiento constante de la política de vivienda social por parte del gobierno capitalino, un fortalecimiento iniciado durante la administración de la doctora Sheinbaum y continuado durante el periodo que encabeza el doctor Martí Batres, y también después de haber ya anunciado el inicio de algunos proyectos piloto de vivienda social en renta para jóvenes, se ha tomado la decisión, también después de haber convocado un foro plural muy importante que se llevó a cabo la semana pasada, un foro que convocó el jefe de gobierno, en el cual participaron las más distintas voces de todos los sectores involucrados en el ámbito de la vivienda, académicos, representantes de las empresas inmobiliarias, los constructores de vivienda, organizaciones sociales, activistas. Se ubicaron a partir del diálogo algunos elementos y diagnósticos consensuales, comunes. Esto llevó a que el día de ayer el jefe de gobierno haya anunciado que hoy se presentaría, como ya se hizo, ante el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa que busca lo siguiente. Uno, establecer un nuevo límite para el aumento anual de las rentas. Este límite no puede ser mayor a la inflación. Si tomamos en cuenta que el límite era de 10% y durante los últimos años se ha acumulado, y que durante los últimos años se ha acumulado un aumento que ya supera el doble, a veces el triple de lo que se pagaba por la renta en algunos lugares de la ciudad, pues generará que en el corto y mediano plazo las rentas empiecen a estabilizarse, es decir, ha subido más la renta que el salario o que la inflación, claro, mucho más. Esto ya no seguirá siendo así y tendremos entonces un proceso de conformación de un equilibrio, de estabilización. Eso por un lado, eso no son reformas en el Código Civil. También se establece la creación de un registro para que los contratos de renta sean inscritos a través de una plataforma digital, de manera que podamos evitar abusos,
que podamos tener un seguimiento más claro y puntual de cómo evoluciona el mercado de las rentas en la Ciudad de México, tendiente a que ese mercado sea un mercado sano, dinámico, equilibrado, que ofrezca diversas posibilidades a las personas. Y finalmente también se reforma la ley de vivienda para que se establezca la obligación del gobierno de la ciudad en la construcción año con año de vivienda pública para arrendamiento, es decir, será una nueva línea permanente de política pública en materia de vivienda que llevará a que la ciudad construya una buena parte de la oferta de renta que se pueda generar. Esta política, por cierto, se aplica con éxito en muchas ciudades del mundo. Por ejemplo, en París, el 25% de las viviendas en la zona central de París son propiedad del Estado y se arriendan en precios asequibles a las personas que no pueden pagar una renta como la que si solo estuviéramos a expensas de las reglas del libre mercado, Claro. se tendría que pagar. Ese es el sentido de las reformas que se han presentado hoy ante el Congreso por instrucciones del jefe de gobierno y esperamos que sea la semilla de una política pública de mediano y largo plazo que lleve a que garanticemos en la Ciudad de México el derecho a la vivienda digna siempre. Secretario, entiendo que el tope, digamos, el nuevo tope sería dependiendo de la inflación, es decir, ahorita podría ser del 5, 4%, ¿no? Dependiendo Como máximo. como máximo, ¿no? ¿Qué pasaría con ahora, la ley o las reformas a la ley contemplan sanciones para quienes no cumplieran con estos topes máximos o cómo estaríamos obligando a los arrendatarios para que puedan seguir estas reformas en caso de ser aprobadas? Cuando se registre un aumento superior a la inflación, se estará infringiendo lo establecido por el Código Civil. Por tanto, los inquilinos tendrán la herramienta en la plataforma digital de demostrar que se está infringiendo la ley y, por supuesto, recurrir a las autoridades administrativas para que esto se evite o se sancione. Esto reiterando que también será parte, tendrá que inscribirse pues en una política más amplia que abarque un conjunto de aspectos más que sabemos es necesario contemplar. Muy bien. Secretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Ciudad de México, le agradezco esta conversación. Esperemos que se apruebe la iniciativa y, por supuesto, vamos a estar al pendiente de la política de vivienda en el gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Vianey, por el espacio y estamos, por supuesto, pendientes para seguir platicando con el público y con todos los interesados. Un abrazote, secretario. Gracias. Abrazo fuerte.